No quiero que esto sea un entrenamiento más de esas de reuniones efectivas. Con todo respeto para vos, pero es que ya hemos pasado por varios momentos en que no solo hablamos del tema, sino que además tomamos un programa de reuniones efectivas, nada barato por cierto, y seguimos como seguimos. Palabras más, palabras menos, me decía un cliente que continuaba. Bueno, no deseo ser ingrato. Si usamos agenda, claro, nos dividimos los roles, a veces usamos una pizarra para seguimiento de acuerdos, pero es a veces. La sensación sigue siendo la misma. Emergieron una serie de pensamientos y comentarios, unos referidos a los comportamientos, otros a resultados, y a la frustración, impotencia y resignación que acompañaba estos comportamientos y resultados. Lo cierto es que la compañía había invertido durante los últimos 2 años en procesos de formación en materia de efectividad en reuniones, entrenamiento en feedback, presentaciones poderosas, coaching ejecutivo para mejorar la comunicación de sus líderes y de la segunda línea, entre otras cosas. Más, un dejo de esperanza yacía detrás de las palabras iniciales del líder, pese a los resultados que habían obtenido. Y tenía que ver con la expresión "no quiero que sea un entrenamiento más". Para mi interlocutor, era claro que la situación tenía que ver en gran parte con ellos. Sí, que los programas y procesos con sus altos y bajos habían sido coherentes con los objetivos enunciados, las más de las veces. Y en otras ocasiones, ellos mismos habían dudado de que un entrenamiento de unas cuantas horas resolviese algo que sucedía desde hace años, es decir, que ellos mismos se encargaban mentalmente de dispararse a los pies. Pero ¿y si ya habían probado entrenamientos, abordajes individuales, ejercicios fuera de oficina, de retos físicos de supervivencia, así como otros un poco más relajados? ¿Qué tendría que tener un proceso de acompañamiento para este equipo que lograse ser efectivo? Esto se preguntaba el líder del equipo gerencial. Antes de apresurarnos con un detalle de caminos posibles, tenía sentido indagar un poco más y exploramos en comportamientos, impactos, resultados. Me decía el líder del equipo y otros miembros entrevistados que se interrumpían, pese a que disponían de un tótem de la palabra, y se interrumpían acompañados de un "perdona pero". Metemos temas que quizás sean parte de otras reuniones, decían, de otros contextos o incluso de reuniones 1 a 1. Callamos nuestra inconformidad con las agendas propuestas cuando éstas no representan algo pertinente. Las consentimos sin preguntar previamente por qué. Es más, he ido a reuniones en que la agenda se remite en el último momento o del todo no se me ha hecho llegar de previo. Además, decían, hay algunas ocasiones en las que salgo como sintiéndome yo y mis compañeros como que regañados. Lo más grave es que llego a esa reunión pensando en que así va a ser. En otros casos ignoramos la agenda y los tiempos asignados a los temas, entrando en discusiones fuera de lugar, con lo que finalmente corremos con otros temas o toca agendar nuevas reuniones. Bueno, continuamos en materia de impacto y resultados. ¿Y qué impacto tenían esos comportamientos? Bueno, se mencionaban cosas como afectación de la confianza, deterioro paulatino de la calidad de relaciones, tendencia a callar cosas que podían tener consecuencias, disminución de aportes para evitar confrontar o bien evitar perder más tiempo, tensión dentro del equipo, predisposición negativa para las reuniones, obviamente pérdida de tiempo, de ideas y desconexión temporal. Consecuencia de lo anterior, o como resultado, se evidenciaban cambios en las evaluaciones de clima organizacional, obviamente, desconfianza de los resultados de encuestas de buen lugar de trabajo, disminución de la calificación de compromiso, mayores tiempos de reproceso, afectación de tiempos de ciclo de proyectos e iniciativas, todo ello impactando claramente en metas de ingresos y de costos. Porque claro, eso que pasa en una reunión pasa en otras, que incluso con las mismas personas o algunas de ellas, siendo incluso estas reuniones de otros fines. Es decir, si esto pasa en la reunión del equipo de liderazgo, ¿será que es diferente en otras reuniones? Y pasa además en la multiplicación de comités elaborados para abordar lo que en otras instancias no termina de resolverse. Hecho lo anterior, nos dimos a la tarea de inventar otro tipo de preguntas y reflexiones referidas ya no al momento reunión, desligado de la conversación específica de competencias individuales de comunicación o de las diferencias relacionales mismas entre integrantes del equipo. Hicimos preguntas del tipo:
¿Cuál es el origen de la organización? Sí, el origen. ¿Cómo se formó? La situación que sucede, ¿desde cuándo sucede? ¿Cuándo empezó? ¿Qué sucedió? ¿Qué le dio origen? ¿Alguna vez fueron diferentes, en este caso, las reuniones? ¿Sucede en otra área de la organización? ¿Qué gana la organización? ¿Qué gana este equipo al hacerlo de esta manera? ¿Qué es lo que se cuida realmente? Hay algo que se cuida cuando no se hace. Se hace en nombre de algo. ¿Quién se excluye? ¿Cómo se incluyen todas las voces de la organización? ¿Cuál voz queda fuera? ¿Quién nos escucha? ¿Por qué y para qué? ¿Qué se cuida cuando no se da esa participación? ¿Quién gana con la no escucha? ¿El líder tiene su lugar? Porque si no lo tiene, no asegura confianza para poder decirse lo que hay que decirse. Si las prácticas cambian, ¿qué se perdería? ¿Qué se ganaría? Y otras tantas semejantes preguntas. Las respuestas a las mismas tomaron tiempo por demás valioso para que el mismo equipo hiciera un movimiento fundamental. ¿Cuál? Darse cuenta de que la dinámica de sus reuniones, amén de la ingeniería, de las competencias de escucha y habla desarrolladas en los miembros del equipo, devienen de la dinámica del sistema organizacional mismo. En esta historia en particular, el callar era una práctica organizacional que se ocupaba de evitar los conflictos. Se trataba de una organización cuyo funcionamiento fundacional estaba ligado a conflictos que culminaron con un directorio construido para mantener la paz entre fundadores y con la pérdida o salida de algunos tantos. La operación heredó el comportamiento. El gerente general desarrolló, potenció y pulió sus habilidades políticas para llevar la fiesta en paz en la junta directiva y mantener su lugar. Con el resto de la organización se hizo lo mismo. Se mantenía la fiesta en paz operando en feudos, representando a diferentes líderes de la junta directiva. Hasta que era inevitable chocar, cosa que se hacía a través de la ironía y ataques velados en reuniones grupales, porque no se cultivaban espacios individuales de feedback, toda vez que estos de alguna manera podían provocar un incendio. En este proceso evolutivo, tanto se evitaba el conflicto como se evitaba el feedback, obviamente con sus consecuencias, pero ante la necesidad de decir algunas cosas, de aclarar, de confrontar para construir mejores prácticas y acuerdos, el líder y otros miembros del equipo gerencial encontraban en las reuniones grupales tanto el medio como el espacio para manifestar lo no dicho, la no conformidad de las maneras menos apropiadas, desvirtuando la naturaleza de las reuniones. El equipo daba cuenta de muchas cosas más que abrieron el espacio al líder para que éste tomase su lugar y con ello diera la seguridad que el equipo requiera para dar y recibir feedback. Entender que ya no es la misma organización, no son las mismas personas y que las lealtades pueden ser construidas alrededor de un propósito, ahora sí, sin los nubarrones de historias no resueltas, abrazadas y tomadas como tales. El equipo se da cuenta de que la no efectividad de las reuniones era un síntoma que resolvía un problema, evitaba el conflicto. Te invito esta semana a reflexionar acerca de aquellos síntomas que hablan de problemas subyacentes en la dinámica del sistema o de los sistemas de los cuales eres parte. Soy Francisco Villalta, que tengas una espectacular semana.